Y hoy quiero hablarte de algo que es fundamental para nosotros, que es la dedicación que todo cristiano debe hacer. Ese es el título del mensaje, dedicándonos a Dios. La dedicación, aunque lo voy a tomar de manera para los infantes, para los niños, al final o a medida que vaya transcurriendo la enseñanza, usted va a ir entendiendo lo que es dedicarse realmente a Dios. Amén. Nosotros como Iglesia Cristiana Evangélica, y se lo he dicho tantas veces y cada vez que presento a un niño lo explico, nosotros no bautizamos niños porque los niños no tienen malicia, no tienen maldad, no tienen pecado. Y el bautismo es para la persona que tiene uso de razón y la capacidad de reconocer que Jesucristo es el Señor de su vida. Porque la palabra de Dios dice: el que creyere y fuere bautizado. Siempre que en la Biblia se habla de bautismo, se habla primero de un arrepentimiento. Juan el Bautista, cuando bautizaba en el río Jordán, le decía a la gente: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y bautícense. Es decir, que el bautismo debe ir precedido de un arrepentimiento. Amén. Y un niño, número uno, no tiene de qué arrepentirse, porque es puro, es santo. En segundo lugar, no tiene el conocimiento de que Jesucristo es el Señor de su vida. Por esa razón nosotros no bautizamos niños, porque no está en la Biblia el bautismo de niños. Pero lo que sí está en la Biblia son dos cosas: la presentación de los niños y la dedicación de los niños. Ambas son bíblicas. Y usted como padre puede hacer cualquiera de las dos o las dos: la presentación de los niños y la dedicación. Vamos a hablar de la primera, que es la presentación de los niños. Es reconocer que los hijos son regalo de Dios. En esa actitud es que se traen los niños al templo, reconociendo que es regalo de Dios. La Biblia dice que regalo de Dios son los hijos habidos en la juventud. Son regalo de Dios. Ahora, si son regalo de Dios habidos en la juventud, imagínese cuán mayor regalo es cuando son habidos después de los 30 y 40 años. Entonces, un padre, una madre, en agradecimiento trae a su hijo al templo y pide para que oren por él y lo bendigan. Esa es la presentación de los niños. Dios, gracias por este hijo. El pastor, el ministro pone las manos sobre él y pide a Dios que lo bendiga. Vamos a Marcos capítulo 10 versículo 13, donde hay una base bíblica de este acto. Marcos capítulo 10 versículo 13 al 16 dice: y le presentaban. ¿Cierto que dice así? Le presentaban niños para que ¿qué? Los tocase. Para los que no conocen la historia, está hablando de Jesús. Le traían los niños a Jesús para que Jesús los tocara, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Versículo 14, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Versículo 15, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Versículo 16, y tomando Jesús a los niños en sus brazos, ponía las manos sobre ellos, ¿y qué hacía? Los bendecía. Entonces, la presentación de un niño lo que busca es la bendición de Dios. Que Dios bendiga a ese niño. Los padres agradecen, Dios bendice. Ahora, hace unos domingos atrás, si mal no recuerdo, o viernes, yo les enseñaba acerca de lo que es la bendición. Una bendición te la puede dar un familiar. Una bendición te la puede dar cualquier persona. La palabra bendición significa desear buenas cosas en todas las áreas. Es decir, que un papá, una mamá, un abuelo, un tío, un vecino, un profesor, cualquier persona puede desearnos buenas cosas.
Pero no tenemos la capacidad los seres humanos de que eso que estamos deseando se vuelva una realidad. Se lo vuelvo a repetir. Los seres humanos no tenemos la capacidad de que lo que deseamos para nuestros hijos o para otra persona se convierta en realidad. El único que tiene el poder para hacerlo real es nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos los pastores, los que predicamos, los que creemos en Dios, los que hacen los padres cristianos? Declarar lo que ya Dios ha declarado en la palabra. Eso es una bendición. Ahora, como el que bendice es Dios, la bendición es condicionada. Pero antes de hablarte de esa condición, te digo que en la presentación de niños no existe ningún tipo de compromiso entre Dios, el niño y los padres. No hay ningún tipo de compromiso. O sea, usted puede traer a su hijo, a su nieto, y usted no lo está comprometiendo a él absolutamente nada con Dios. Ni los padres tampoco se comprometen con Dios. Esa es la razón por la cual yo he entendido que la presentación de un niño la pueden hacer papá solamente o mamá solamente, o el abuelo, la abuela, el tío, el primo, el vecino. Usted me trae un niño acá, aunque no sea familiar suyo, yo lo bendigo y lo presento a Dios. Y usted no tiene ningún tipo de compromiso. Pero como no hay compromiso, sino es una sola bendición y ya, hay una condición. Porque es que Dios, si quiere bendecirnos, pero pone condición. Y es de pronto la otra parte que muchos no conocen o muchos no les agrada. Y es que para que Dios te bendiga, tú tienes que llenar ciertos requisitos espirituales. Y más si eres hijo de Dios. Porque al que más se le da, más se le exige, más se le pide. Toda la creación es de Dios. Y Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. No hace distinción. Y Dios puede bendecir al evangélico, al católico, al testigo de Jehová, al mormón y aún hasta al ateo. Si Dios quiere bendecirlo, lo bendice. Él es soberano para hacer como Él quiere. Pero cuando yo quiero llegar a la plenitud de las bendiciones absolutas de Dios, ¿me hice entender con eso? Cuando yo quiero llegar a la plenitud de las bendiciones absolutas de Dios, yo tengo que dar otro paso más allá. Número uno, convertirme en verdadero hijo de Dios. Es decir, dejar de ser una creación para Dios y ser un hijo de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Dice la Escritura en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:11 y 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, les dio potestad. Es decir, que para tener el derecho de yo ser un hijo de Dios, tengo que creer en Jesús y recibirlo. Es decir, que antes de yo ser hijo, yo tenía la mitad de eso. Yo creía en Cristo. Porque muchos de ustedes, antes de ser cristianos evangélicos, ya creían en Cristo, ¿verdad que sí? Pero la otra parte es a los que le recibieron. Los que le recibieron. Es decir, no es solo creer en Él, sino recibirlo como el Señor y Dios absoluto de mi vida, que me va a gobernar y que ya no voy a vivir según mis principios, según mis conceptos, sino según lo que la palabra enseña. Si ve la diferencia, alaba a Dios y dale gloria. Entonces yo creo en Él, yo le recibo, pero ahí hay una clave. Mas a todos los que le recibieron, lo tienes por ahí, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad, a los que creen en su nombre.
que es creer en su nombre. Es creer que solo Cristo puede perdonar tus pecados, por muy graves o pocos que hayan sido. Es creer que solo en el nombre de Jesús tú puedes ser libre del alcohol, de la droga, del adulterio, de la fornicación, de cualquier tipo de pecado. Solo Cristo puede liberarte. ¡Wow! Alaba a Dios. Por eso hoy te doy un consejo, permíteme, los consejos son gratis. Y los consejos, si usted los quiere recibir, los recibe, si no los deja a un lado, tú verás a ver, pero yo me voy a tomar la atribución de aconsejarte. No te quedes a la mitad del camino, no te quedes con creer y con recibirle. Da el paso de creer que solo Él te liberta del pecado. Y no le pongas más excusas a Dios. Es que yo creo en Dios, pero es que no quiero dejar y me atrae mucho. No. Cristo te puede hacer libre. Porque muchos de los que están aquí o estamos aquí estábamos atados a algún tipo de pecado. Y creíamos que no podíamos dejarlo. Llámese alcohol, llámese droga, llámese música, llámese fiesta, lo que quieras llamar el pecado. Pero hemos venido a Cristo y no es que el pastor le haya puesto un revólver en la espalda o el pastor te ande diciendo deja eso, no practiques. No. El Espíritu Santo en el nombre de Cristo te ha hecho libre. Alaba a Dios y dale toda la gloria y toda la honra. Ahora, cuando yo creo en Él, cuando yo le recibo y cuando creo en ese nombre, entonces ya yo voy a alcanzar la plenitud de las bendiciones de Cristo porque estoy cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces entiende, las bendiciones son condicionadas a tu comportamiento. Dios es amor, pero también exige como buen padre. Porque los papás aquí, ¿cuántos son papás y mamás aquí? Amamos a nuestros hijos, pero les exigimos. Y a medida que van creciendo, le vamos pidiendo más condiciones. Pórtate bien, ayuda en la casa, gana el año, obedece. Y ahí los papás les vamos dando porque se van haciendo merecedores. Y Deuteronomio capítulo 28 dice que acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Jehová tu Dios te bendecirá. Y comienza una lista de bendiciones, pero la condición es oír atentamente. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué pasa en la presentación de un niño? Yo como pastor o cualquier pastor puede tomar y presentar al niño y bendecirlo. Y sí, Dios lo bendice, pero mantener la bendición es el resultado de cómo los padres se comporten con el hijo y cómo lo críen. O sea que hay condición. De acuerdo a cómo yo como papá me comporte con mi hijo, cómo lo críe, si lo hago partícipe de las cosas del mundo, ya esa bendición va quedando a un lado. Amén. Entonces por eso la bendición o la presentación de un niño la puede hacer cualquiera. Pero no hay compromiso ni de Dios, ni del niño, ni de los padres. Ahora vamos a lo más importante, la dedicación. La dedicación es un acto de compromiso que hacían los judíos con Dios por sus hijos. Les repito, es un acto de compromiso que hacían los judíos en la Biblia con Dios por sus hijos. Es decir, que como el niño no tenía uso de razón ni voluntad, los papás decidían por el niño. Por eso es que el diablo en su astucia, y Jehová lo reprenda, se lo voy a repetir, por eso es que el diablo en su astucia ha inundado la mente y el pensamiento de los seres humanos, hasta tal grado que hoy es normal hablar algunos psicólogos, digo algunos porque no todos, que no, que al niño hay que dejarlo que haga su propia personalidad, la desarrolle él, su propia creencia, no hay que meterle ni infundirle ideología, ni infundirle religión, ni infundirle nada, que cuando él crezca él decida. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará.
Yo recuerdo cuando pastoreé en Planeta Rica, hace 200 años, por allá año 94, no habías nacido, Marlon, todavía, ni por ahí, año 94, Noemí, o Mimi como la conocen, tenía como 7, 8 años, se fue con nosotros, ella prácticamente es la hija de nosotros, y buscamos un mejor colegio y la metimos en un colegio de monjas. Y había un día, no recuerdo exactamente si era que tenían que ir a misa o tenían que hacer algo en base a la tradición católica, y nosotros no la dejamos ir. A la niña le colocaron que perdió ese periodo, teniendo las otras notas, exámenes, todo ganado, pero por no asistir perdió. Cuando fui a hablar con la monja, me dice, lo que pasa es que la niña no asistió a tal cosa. Yo le dije, pero cuando yo matriculé acá, le dije que yo era pastor, que somos cristianos y que había que respetar. No, pero ustedes no pueden infundirle a la niña que crean lo que ustedes creen. Le dije, usted tampoco puede infundirle que crean lo que usted cree. Claro, exigimos por un lado, pero no hacemos lo otro. Además, le dije, en nuestra nación existe la libre expresión, la libre creencia, la libertad religiosa. Y yo como papá puedo educarla a ella como quiero. Cuando ella crezca, ya yo le he infundido valor y ella decide. Como ha pasado lamentablemente con algunos hijos de los hermanos, que los criaron en el evangelio, pero después de la adolescencia y la juventud se han apartado. Gloria a Dios porque tú no te apartaste, sino que seguiste lo que tu abuela te infundió. Pero muchos se apartan, ¿verdad? Entonces el diablo trata de decir, no le infundas, déjalo que él desarrolle. La monja me dice, bueno, entonces para que recupere le voy a poner una tarea. Diga, ponga la tarea. Que me haga un resumen de toda la Biblia. Eso es un castigo, pensó ella. Y yo le dije, no sabes ni el papayazo que me acabas de dar. Más encima tenía un libro que se titula, todavía lo tengo por ahí, A través de la Biblia, libro por libro. Resumen, quién escribió, por qué lo escribió, dónde lo escribió, resumen de cada capítulo. Mire, para que se dé cuenta que era pura maldad nada más, nos hizo llenar un blog de rayas y la niña escribía, creo que en 3, 4 días, y yo escribía, y mi esposa escribía, y algunos de los jóvenes de la iglesia ayudaban. Y se lo presentamos y le puso 5. Ni siquiera lo leyó. Pero a dónde voy, por eso es que han querido meter en nuestros colegios el asunto de la ideología de género, para que el niño determine cuando sea grande lo que quiere ser. Mientras la Biblia a mí me enseñe que varón y hembra los creó Dios, yo enseñaré en mi casa eso. Entonces, los judíos hacían un pacto con Dios por su hijo. La dedicación es un pacto que los papás cristianos hacemos con nuestros hijos por Dios, o por nuestros hijos con Dios. Ahora, en algunos casos de la Biblia, como lo vamos a leer, vamos a ir buscando 1 de Samuel 1:27. 1 de Samuel 1:27, en algunos casos la dedicación era voluntaria. Era iniciativa de los papás. Papá o mamá, 1 de Samuel 1:27, papá o mamá decían, voy a dedicar a mi hijo. Dios no se lo pedía, Dios no se lo exigía, nacía de ellos. Y antes de leerle el versículo 27 y 28, que es el que voy a leer, le parafraseo la historia, suponiendo que de pronto algunos de los que están aquí o los que están viendo nunca han escuchado esta historia. La historia empieza con una mujer llamada Ana, que tenía un marido llamado Elcana, y Elcana tenía otra mujer más llamada Penina. Y Penina tenía hijos de Elcana, pero Ana no tenía. Y Penina
acosaba y se burlaba de Ana porque era estéril. Y Ana buscó la única solución, el único que puede cambiar los diagnósticos médicos, los decretos del hombre, la enfermedad y toda maldad: Jehová de los ejércitos. Ana fue al templo, oró a Jehová, hizo un compromiso con Dios, le dijo: solo te pido un hijo, uno, y que sea varón. Y si tú me lo concedes, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Bendita sea la gloria de Dios. Lo dedicaré a ti. Y conocemos la historia. El sacerdote, después de algo ahí, le dijo: ve y Jehová haga contigo como tú has pedido. Al año siguiente la mujer ya tenía a su bebé en sus brazos. Cuando lo destetó, lo trae nuevamente al templo, y dice el versículo 27, dice Ana, le dice al sacerdote Elí: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Y como él me lo dio, versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová de vez en cuando. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y esa dedicación no fue traerlo, que lo dedicaran, oraran y ya, y se lo llevaba. Ella lo dejó en el templo. Lo dejó. O sea que la dedicación de ella fue mucho más allá. Y todos los años venía y le traía una mudita de ropa, porque vivía lejos del templo. Le traía una mudita de ropa, le traía comida, y lo veía una vez al año. Pero se atrevió a eso, nació de ella. Pero como Jehová no se queda con nada de nadie, y es lo bonito de nuestro Dios. Por eso las cosas de Dios hay que hacerlas voluntarias, pero con fe. Amén. Jehová se acordó de ella, y si mal no recuerdo, le dio creo que 3 o 5 hijos más. 5 hijos más. Ella pidió 1 y Jehová le dio 6. Porque ella le cumplió a Dios: si tú me das un hijo varón, yo te lo dedico a ti todos los días de tu vida. Y ella le cumplió. ¿Cuántas veces le has prometido a Dios y no le has cumplido? Y entonces pretendes que Dios te cumpla. Bueno, vamos a seguir porque algunos me están mirando ahí como que no. Entonces, algunas dedicaciones en la Biblia eran voluntarias, como la de Ana. Pero hay dedicaciones que son pedidas por Dios. Era Dios quien le decía a los papás: mira, te voy a dar un hijo, pero quiero que me lo dediques. Jueces capítulo 13, versículo 5. Otra historia de un hombre llamado Manoah. Manoah tenía a su esposa, que la Biblia, por lo menos ahí leyendo, y no dice el nombre, sino el del marido, Manoah. La mujer era estéril, no tenían hijos. Y un día la mujer estaba sola, y le apareció un ángel de Jehová. Y habló con la mujer de Manoah, versículo 5, ya lo tenemos, Jueces 13:5. Ya está ahí. Dice: pues he aquí, le dijo el ángel, que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Ese es voto, ese es pacto. Ahorita les explico eso para los que no tienen conocimiento. Y él, hablando del niño, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. O sea, allí fue Dios el que le dijo: te voy a dar un hijo, pero habrá un voto, será nazareo. Mire que en ambos casos, tanto el de Ana, que fue voluntario, como el de Manoah y la mujer de Manoah, que fue dedicado o declarado por Dios, los hijos llegaron a ser alguien importante en las manos de Dios. Ambos, el de Ana y el de Manoah, llegaron a ser alguien importante en las manos de Dios. ¿Quién fue el hijo de Ana? Samuel. ¿Y quién fue Samuel? El último juez de Israel y el primer gran profeta, el que ungió al primer rey de Israel, Saúl, y el que ungió al rey David. O sea que lo que Dios da
es bueno. Amén. Alabado sea Dios. Y el otro, Manoah, al que Dios le dijo, vas a tener un hijo, Dios lo escogió. Y a este llegó a ser Sansón, cuyo ministerio y llamado era matar filisteos. O sea, Dios lo escogió para que matara enemigos. Fue aquel que le cortaron el cabello, que le sacaron los ojos, que perdió la fuerza, pero luego se arregló con Dios. Hermano, para que se dé cuenta que lo que Dios hace es perfecto y con propósito. Vale la pena dedicar los hijos a Dios. Vale la pena. Pero escúchame, si de algo usted y yo como verdaderos discípulos debemos estar seguros, es que tanto usted, no importa la edad que tengas, como tus hijos, somos propósito de Dios. Tú no estás en el planeta Tierra por casualidad, porque tus papás se equivocaron en las cuentas o por una noche de alegría. No. Diga conmigo, yo soy propósito de Dios. Por eso estás aquí. Entonces, de pronto alguien dirá, pastor, ya mis hijos están grandes y se casaron. Entonces aplícalo a ti. Dedícate tú a Jehová tu Dios, para que veas las bendiciones grandes de Dios. Jeremías 1:5, Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y viene la misión, te di por profeta a las naciones. El propósito. Así que, amado hermano, el hecho de que tú estés escuchando este mensaje, hermano y amigo, y estés viendo este mensaje, es porque Jehová te tiene en su propósito. Y quiere hacer de ti un profeta, quiere hacer de ti un juez, un predicador, alguien útil en las manos de Dios. Ahora, después de ver esto, yo creo que toda pareja cristiana debería dedicar sus hijos a Dios. No solo presentarlos, sino dedicarlos. Porque se reconoce que es propósito de Dios los hijos y porque se reconoce que Dios los va a bendecir. Ahora, ¿qué es lo que Dios pide en la dedicación de un hijo? Vamos a Jueces capítulo 13 otra vez, versículo 5 en adelante. Permítame leer varios versículos de lo que Dios exige. Jueces capítulo 13 versículo 5 dice, pues he aquí que concebirás, le está hablando el ángel a la esposa de Manoah, y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Versículo 7. Me dijo, he aquí que tú concebirás, darás a luz un hijo, por tanto, y mire lo que Dios pidió, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Wow. Consagrado. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste a mi esposa vuelva ahora a venir a mí, a nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. 9. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella.
Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. A estos padres lo que Dios le pidió es que el niño fuera nazareo toda su vida. Nazareo toda su vida. Este fue el voto que hizo Ana, 1 de Samuel 1:11. Ana comprometió a su hijo sin nacer, voto de nazareo. Dice: e hizo voto Ana diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Voto de nazareo. El de Ana fue voluntario, el de Manoa fue pedido por Dios. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿qué es eso de nazareo para los que no lo saben? Es una palabra que viene del hebreo nazir, que significa poner aparte. Eso es ser nazareo, ponerlo aparte, que va ligado con lo que hoy nosotros conocemos como la santificación, que es separar. Sígame, por favor. Nazareo viene del hebreo nazir, que es poner aparte, y se relaciona con santificar, que es separar y apartar. Es decir, que los judíos hacían voto de nazareo. Usted y yo, al dedicarnos a Dios, tenemos que hacer voto de santificación, ponernos aparte. Ahora, ¿para qué ponernos aparte? Para el servicio a Dios. Cuando se dedica un hijo a Dios, es para ponerlo única y exclusivamente al servicio de Dios. Ese voto de nazareo o nazir en el hebreo tenía varias demandas. Y para los que toman nota, anótelo, no lo voy a buscar, no lo voy a leer, sino para que usted lo lea en la Biblia. Números, libro de Números, capítulo 6, versículo 1 al 8. Ahí está cuando Dios, Números 6, 1 al 8, cuando Dios le dijo en la ley de Moisés: el que haga voto de nazareo tendrá que hacer esto y esto y esto, que lo resumimos: no pasará navaja por su cabeza, no beberá vino ni sidra y no verá muerto. Entonces déjeme y le explico eso y cómo lo aplicamos nosotros ahora. Porque para el judío el hacer voto de nazareo primero implicaba que nunca iba a tomar nada que procediera de la vid. Es decir, ni la uva en pasta se podían comer, mucho menos el vino de la uva, ni la sidra, creo que de la manzana, ¿verdad? Tampoco. ¿Eso qué aplica para nosotros? Usted que ha tomado, usted que se ha embriagado, usted sabe que una persona bajo los efectos del alcohol pierde la razón. ¿Cierto, Wilfra? Actúas de manera diferente a como eres en tu juicio cabal. Por eso la Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, hay mezcla. La persona pierde su identidad. Muchas veces el que es tímido, con unos cuantos tragos se vuelve el más sociable. Y yo conozco algunos de esos, que cuando están buenos y sanos no saludan, ni me saludaban. Y yo lo saludaba y era todo un profesional y no me saludaba, ni me contestaba, ni me daba la cara. Cuando estaba borracho, hermano, eso es acá, pastor. Y eso me abrazaba: perdóneme, pastor. Toca uno aguantarse, pobres mujeres que les toca dormir con borrachos. Hay otros, como siempre he dicho, cuídate. Dicen por ahí que el alcohol tiene las 3 clases de sangre de animales.
Cuando la persona empieza a tomar, se le manifiesta la sangre del mico. Empieza a hacer piruetas y es la alegría de la fiesta. ¡Ah! Y sigue el payaso y sigue tomando más y más y se le manifiesta la sangre del león. Se cree el más guapo, el más bollón, el que todo el mundo tiene, el rey de la selva. Pero sigue tomando y se le manifiesta la sangre del marrano. Termina dormido, vomitado y arrastrado. Es decir, que el licor hace perder la razón. Cuando se hacía voto de Nazareo, la santificación nuestra implica que si yo me voy a dedicar a Dios, yo debo cuidar, mantener siempre mi juicio cabal conectado con Dios. Pastor, ¿y eso cómo lo hago? Véase la prédica del viernes. Manténgase en comunión con Dios a través de la palabra y usted no va a tomar decisiones apresuradas. Usted no va a tomar decisiones por impulso, porque se le abra una puerta y parezca bonita y por ahí me voy a meter. Esa puerta puede ser de destrucción. El que se santifica para Dios ahora, el que se consagra, el que se dedica cuando joven, adolescente o niño o vejez, se guarda para Dios. Por eso dice el texto: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre te va a guiar a toda verdad. El voto de Nazareo o de Nazir también implicaba, en segundo lugar, que no debían cortarse el cabello. No debían pasar navaja por su cabello. Y ahí está para que usted contrarreste a aquellos que dicen: no, Jesús estuvo en una fiesta y convirtió el agua en vino y seguro que él bebió. Falso. Jesús hizo el voto de Nazareo. Jesús hizo el voto de Nazareo. Por lo tanto, él no podía beber vino y tenía su cabello largo. Entonces no podían cortarse el cabello. Y ahí en la cita que le di de Deuteronomio 6 dice que hasta que ellos determinaran, hasta que durara el voto. Algunos hacían voto de Nazareo parcial y otros lo hacían hasta la muerte, como Dios se lo exigió a Sansón. Ahora, ¿pero qué quiere decir eso? El cabello para el judío, especialmente para el varón, era símbolo de dignidad y de orgullo, símbolo de autoridad. Lo que quiere decir que cuando usted se dedica para Dios, cuando usted se consagra para Dios, debes cuidar tu dignidad y tu autoridad. Porque hay gente que sabe la Biblia y habla bonito de la Biblia, pero la gente no le cree porque está viendo otra cosa en él. ¿Me hice entender? Cuida tu dignidad, cuida tu autoridad. Sé carta abierta, que la gente diga: lo que predicas lo estás viviendo. Hablas de paz y de amor y no te veo que estés en pelea con nadie. Guarda tu dignidad, cuida tu andar, cuida tu testimonio y cuida tu autoridad, que los demonios no tengan de qué acusarte. Ese es tu cabello, tu autoridad, tu dignidad. Número 3, no podían ver muerto. Eso era el voto de Nazareo o de Nazir. Y según Deuteronomio, ni si moría el papá o la mamá podían acercarse al velorio. O sea, era bien rígido. No podían tocar, no podían acercarse a los muertos. Habían votos de nazareos parciales. Algunos solamente hacían el del cabello, otros el del vino y sidra, y otros todo, el no tocar muerto. Estos no podían tocar muertos en absoluto, ni si era el papá ni la mamá, ni podían estar donde había muerto. ¿Cuál es la aplicación para nosotros al consagrarnos y dedicarnos? La palabra de Dios nos enseña que el mundo entero, inclusive usted y yo, estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Es decir, que el que no tiene a Cristo en el corazón, el que no ha creído en Él, el que no le ha recibido y el que no cree en su nombre, para Dios está muerto. Lo que implica que usted y yo, como consagrados para Dios, debemos cuidarnos de no andar con muertos espirituales.
Es decir, debemos cuidar nuestras amistades. Porque la palabra de Dios enseña con claridad, no erréis, las malas conversaciones hacen perder las buenas costumbres. Y usted tiene que cuidarse. Mi papá me cuidó, a mí y a mis hermanos. Mi papá siempre trataba de tenernos los juguetes. Y él no nos dejaba andar donde los vecinos. Si querían jugar con nosotros, que vinieran a casa. Y mi papá y mi mamá los observaban. Y esos niños mal hablados, vulgares, peleoneros, les decía, aquí no los quiero más. Seleccionaba las amistades. Y eso nos guardó. Aún de la misma familia nos guardó. No es que nos escondió de nuestra familia. Había que visitar, pero no había esa amistad ni ese compinche con primos que no eran cristianos. Para evitar que lo que papá y mamá me enseñaban en la casa lo dañaran los tíos y los primos por allá. Y eso lo estoy haciendo con mi hijo. Por eso lo guardo, porque yo a mi hijo lo dediqué y siempre he tratado de buscarle colegios cristianos donde le enseñen valores, donde le enseñen la palabra, donde cuiden el testimonio, porque él es dedicado para Dios. Suena fuerte eso, drástico, pero recuerde que estamos viviendo en una generación podrida, donde no hay valores, donde no hay respeto, donde la palabra de Dios dice que el carácter de los hombres de este tiempo es intemperante, avaros, amadores de sí mismos, implacables. No honran a los papás, no respetan a los papás. Y eso sí a mí me saca de quicio. Ayer me tocó exhortar fuertemente a alguien. Diga, no acepto que me hables de tu mamá. Porque esa es la mentalidad. Hablan mal de los papás, de la mamá. Y eso no está correcto. Ese es el carácter. Y hay que cuidar a nuestros hijos. Hablo con los que van a dedicarlo y los han dedicado. Ahora tú como adulto, cuídate. Cuídate en el trabajo. No es que no vas a hablar con la gente, no es que no, anda, está con ellos, pero hay un margen, hay un límite para que no te contamine. Usted sabe que usted tiene una caja de manzanas buenas y le mete una podrida, ¿qué pasa? Se daña. Una manzana usted la ve bonita, pero quítele la cáscara y enseguida comienza a oxidarse, es que es verdad, dañarse. Así es la vida cristiana. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa, daña toda la masa. Y hemos sido llamados a santidad. Dedicar a los hijos en base a este voto de Nazareo o Nazir es criarlos con la convicción que serán instrumentos en las manos de Dios. Es decir, que serán ministros para Dios. Formarlos en esa dirección. Desde pequeño le he inculcado a mi hijo, vas a ser un profeta a las naciones. Porque eso fue lo que hizo mi hermano Natanael cuando lo dedicó en Montelíbano. Fue lo que hice yo cuando lo dedicamos aquí. Y fue lo que hicieron la pastora Lida, en ese tiempo era la presidenta de AMEP, lo dedicó en la reunión de pastores. Dedicado para el servicio, y le he inculcado, y sé que en su momento Dios lo llamará. Le he dicho, no te preocupes, es cuando Dios quiera, no cuando yo quiera. Pero le he dicho, eres un profeta, tienes que ser diferente. Ya está creciendo, ya es más difícil a veces de manejarlo y de controlarlo, porque yo no sé lo que él haga por allá o por acá, pero siempre que yo lo tenga presente, voy a tratar de guiarlo y de orientarlo como un ministro de Dios. Seré celoso. A mi esposa y a mí nos han llamado sobreprotectores, pero yo prefiero agradar a Dios que agradar a los hombres. Dios mío. Ahora, como la idea es formar a los hijos que dedicamos, no que presentamos. Recuerde, la presentación no tiene compromiso, la dedicación es un pacto. Entonces hay que instruirlos en la palabra de Dios. Deuteronomio 6 y 6 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Se nos fue el tiempo, Dios mío. ¿O estamos bien? Se fue.
Debemos instruirlos. Pero ¿cómo voy a instruir a mi hijo si yo no conozco la Biblia? Yo recuerdo cuando vivía aquí en Torices, que mi hijo estudiaba en el colegio que tenía mi hermana aquí en el segundo piso. Nos veníamos a pie y en el trayecto yo venía enseñándole el Salmo 23, el Salmo 91. La armadura de Dios todos los días, instruyéndole. Dice Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Llénalo de palabra, llénalo de palabra antes que el Facebook, que Instagram, que el TikTok te lo llene de otras cosas. Llénalo de palabra, llénalo para que cuando sea grande no se aparte de la palabra. Profetízalo. Ahora, para concluir, ¿a qué se compromete Dios cuando yo dedico a un hijo, cuando yo dedico mi vida? Cuando somos dedicados o cuando dedicamos a nuestros hijos, somos marcados por Dios con un propósito divino. Dios va a hacer una gran diferencia con ese niño marcado y escogido. Dios lo va a cuidar de la muerte y de la destrucción, como lo hizo con Moisés. Cuando Moisés nació estaban matando niños, pero Dios guardó a Moisés. Como lo hizo con el mismo Jesús. Cuando Jesús nació estaban matando niños, pero Dios lo preservó. Cuando los niños son dedicados a Dios y hay un compromiso, un pacto, Dios lo guardará en su regazo y no temerás a terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Jehová te los va a cuidar y te los va a proteger, porque son marcados con propósito. En segundo lugar, Dios se va a agradar de él en su niñez, porque está viendo que tú lo estás formando. Primero de Samuel 2:26, tome nota, no tengo tiempo de leerlo, si quieres ponlo ahí. Samuel crecía en la presencia de Dios y agradaba siendo un niño. Número 3, Dios lo direccionará a que el niño aprenda a ministrar en su obra. Repito para los que están tomando nota: primero, Dios lo cuidará. Segundo, Dios se agradará de él en su niñez. O sea, tendrá el corazón de Dios alegre. Número 3, aprenderá a ministrar desde su niñez. Primero de Samuel 2:11. Samuel ministraba vestido de efod, ministraba a Dios. Primero de Samuel 2:11. El anterior es primero de Samuel 2:26. Ministraba. Si yo como padre, mi esposa como padre, como madre, nos alegramos la primera vez que vimos a Gabriel cantando aquí y luego tocando el piano, y ahora mejorando, aprendiendo a tocar el piano, y que gracias a Dios por la vida de Carlos, que lo está formando en la voz. Sé que ese no es el llamado de él. Él está determinado por Dios para ser profeta, para ser pastor, pero está empezando por algo. Mientras que otros adolescentes están en otros afanes, los hijos dedicados van a crecer ministrando a Dios. Mientras la gente se ande afanando en otras cosas, tú y yo hemos decidido estar en la casa de Dios, a ministrar su presencia. Una mañana como esta lluviosa, ¿quién dijo que provoca pararse de la cama? Bueno, para los que les gusta dormir, yo así sea que llueva o no llueva, a las 4 de la mañana estoy despierto. Y no es la edad, es la comunión con Dios. Pero tú escogiste lo mejor. Has venido a ministrar la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Número 4. Cuando un niño es dedicado a Dios, Dios le abrirá puertas de bendición en todas las áreas. Ya no va a ser tu preocupación. Oye bien, mi amor, y yo y todos los que hemos dedicado a nuestros hijos, ya no va a ser mi preocupación qué va a estudiar y de dónde va a salir el dinero. Jehová Jireh proveerá y direccionará. Jehová va a aparejar todas las cosas. ¿Por qué? Porque ese niño dedicado ya no es mío, es de Dios. Amén. Repito,
todo padre que tiene hijo pequeño o que todavía no ha parido y que va a parir algún día, tanto hombres como mujeres, siendo cristianos los dos, porque tienen que ser cristianos los dos, debe dedicar a sus hijos. No presentarlos solamente, sino dedicarlos. Y todo verdadero discípulo de Cristo, como usted y como yo, sin importar tu edad, sin importar tu sexo, deberías dedicarte a Dios hoy y hacer el voto de nazareo con Dios, espiritualmente hablando. Señor, no voy a perder mi juicio cabal, estaré siempre lleno de ti. Señor, no voy a perder mi cabello, mi autoridad, mi honra. Señor, no me voy a contaminar con muertos espirituales. Yo no sé si usted quiere hacer ese voto conmigo. Por favor, iglesia, colócate de pie.